¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Estamos en un minutito por arrancar. Perfecto.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo desde México, doctor Fernando. Hola, Rodolfo. Un saludo hasta España. Vamos a dar inicio con la conferencia del doctor Fernando Nogales Lozano. Se denomina la profesionalización que garantiza continuidad de las empresas familiares que va a impartir el doctor Fernando Lozano. Voy a leer su currículum, doctor. Ya está usted, veo que ya está en pantalla. Sí, perfecto. ¿Sí me escucha? Cuando quieras. Muy bien. ¿Me escucháis bien? Bueno, doctor, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Y me escucha usted bien? ¿Me escuchan? Bueno, ¿me escucha, doctor? A ver, un segundito. ¿Me escucha, doctor? Yo sí le escucho perfectamente. Perfecto, pues vamos a dar inicio, doctor. Ya estamos tanto Pero a mí me escucha. Perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues ante todo, muchas gracias, doctor Fernando Nogales Lozano. Quiero comentar a los que nos están siguiendo en Zoom y de manera inmediata en Facebook Live, que lo harán más tarde también. Impartimos la conferencia del doctor Fernando Nogales Lozano. Se denomina profesionalización que garantiza continuidad de las empresas familiares. Él está ahorita dictando su conferencia desde España y nosotros transmitimos desde Fundap, Querétaro, en México. Quiero agradecerle, doctor, por este apoyo tan importante. Antes me voy a presentar su currículum, antes de darle el uso de la palabra. El doctor Fernando Nogales Lozano es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Es doctor en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Tiene el máster en Economía en la Escuela Austriaca en la Universidad Rey Juan Carlos. Es licenciado en Psicología en la Universidad de Sevilla. Tiene el diplomado en Alta Dirección y Administración de Empresas, Marketing y Recursos Humanos por el ESADE en Barcelona. Es profesor invitado de varias universidades, escuelas de negocios y centros académicos en España e Iberoamérica. También es asesor internacional de empresas familiares, miembro del directorio de la FEC, Familias Empresarias de Chile. Es miembro de la FEI, Familias Empresarias de Iberoamérica, conferenciante y autor de varios libros de empresas familiares y coordinador de la colección Empresas Familiares de la Unidad Editorial situada en Madrid, Argentina y Colombia. Doctor, bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos vosotros por invitarme, muy en concreto a ti, Rodolfo, y también a Pedro Alfonso Ochoa, ¿no? Que es lo que lleváis la Asociación de Nacimientos Múltiples por una parte y, lógicamente, tú llevas la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, ¿no? Que no la conocía, no tenía información de ella hasta que me encontré con un amigo común, Peña, que es, como sabes, catedrático de la Universidad de Granada. Sí, y a partir de ahí, bueno, entramos, me presentó y, bueno, y aquí estamos, ¿no? Encantado de verdad de haberme invitado para hablar a las familias empresarias mexicanas, bueno, o que nos estén escuchando, Estados Unidos, que posiblemente también algunas familias nos escuchen. Pues es para mí un honor, de verdad, el poder participar con esta conferencia. Así es que, sin más dilación, si os parece, voy a pasar unas transparencias. ¿Es posible o sin? Es igual, ¿eh? Pero si sí, adelante, tiene todo vale, la pues posibilidad de manipular voy a compartir unas transparencias. A ver. ¿La veis? No aún. No aún, ¿eh? Un momentito, que es que esto es aquí. ¿Ahora? Si le aprieta en el botón verde, doctor. Un segundito.
pero creo que déjeme verificar en otra pantalla si ya se exhibe. En teoría estoy compartiendo, pero o al menos me dice Ahí que está. ¿Ya está? Ya la vemos, sí. Ah, que a veces tarda en llegar un poco la transparencia. Bueno, pues sin más dilación, para todos los oyentes y que sigan a través de este vídeo, vamos a hablar un poquito de la profesionalización de las empresas familiares, pero esa profesionalización que garantiza su continuidad. En términos generales, en las empresas familiares, como veremos un poquito más adelante, nos encontramos con que hay una gran mortandad de empresas familiares en primera y segunda generación. No es porque sí, sino porque el gobierno de una empresa familiar es más complejo que el de una empresa no familiar. De ahí la importancia de profesionalizar a las familias empresarias como eso son, familias empresarias, no solamente familias, no solamente empresas. Es una mezcla de ambas cosas. Y eso les hace, lógicamente, más frágiles y al mismo tiempo necesitan una profesionalización muy importante. Bueno, he dividido un poco esta exposición por poner algún orden lógico, ¿no?, y profesional para que todas las familias que nos escuchen pues les sea útil esta intervención mía, ¿no? Voy a hablar un poco en una primera fase de la introducción al mundo de la empresa familiar. Voy a tocar posteriormente los factores diferenciadores de esas empresas familiares, como los que os comentaba. ¿Cuál es la estructura de gobierno en las empresas familiares, a diferencia de las no familiares? ¿Cuáles son los procesos sucesorios en las familias empresarias? ¿Cómo se gestionan y cómo se planifican? Y la importancia que tiene para la continuidad de la empresa familiar. Y voy a tocar un tema que lógicamente está presente siempre en todas las empresas familiares y lo caracteriza, ¿no?, que es la complejidad de sus relaciones internas como familia. Lógicamente, en una empresa familiar, esas relaciones internas de carácter afectivo, de carácter emocional, estrictamente familiar, pues en una empresa no familiar no existe y no hay que preocuparse por ello, ¿no? No quiere decir que no haya, digamos, también sus diferencias entre directivos, ejecutivos, trabajadores, pero no desde una perspectiva familiar. Por tanto, si nos vamos a ese primer punto, introducción al mundo de la empresa familiar, bueno, aquí vemos cómo en esta primera parte nos vamos a encontrar con que las familias en la historia versus familias empresarias, si tuviera que definirlo de una manera muy corta, de una manera muy simple pero importante, me gusta decir que las familias socialmente son instituciones de supervivencia de la especie y económicamente muchas de ellas organizaciones productivas. Por eso cuando hablamos de familias empresarias, tenemos que intentar darnos cuenta de que sin familia no hay empresa familiar. Y vamos a hablar un poquito al respecto de la importancia de ser familia empresaria. Pero siguiendo con esta historia de la familia empresaria en la historia de la empresa familiar, podríamos un poco añadir que todas las familias empresarias funcionan como microsociedades, cuyo objetivo interno es el apoyo recíproco. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque tenemos que pensar que las familias funcionan como una microsociedad. Eso les hace realmente más complejas a la hora de gobernarse que una empresa no familiar. Que la empresa familiar no funciona como una institución, como una microsociedad, funciona como una organización con un objetivo, que es la competitividad a través de sus productos o servicios. Y nos vemos que si es un juego de palabras, familias empresarias, empresas familiares, estamos hablando de una institución y de una organización. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, las familias son microsociedades, mientras que las empresas son organizaciones.
Por tanto, ambas, familias empresarias y empresas familiares, para su continuidad, necesitan de un gobierno con reglas acordadas mutuamente y diseñadas para gestionar ambos espacios, no solamente la empresa, no solamente la familia. Ahí está, diríamos, la clave de empresas familiares que pueden durar varias generaciones y empresas familiares que a lo mejor en la segunda generación acaban destruyendo o destruyéndose, ¿no? Si nosotros tenemos que hacer una pequeña, diríamos, introducción cuantitativa a las empresas familiares en el mundo, podríamos decir 3 o 4 ideas que son fundamentales. En primer lugar, son las más eficaces en la creación de empleo. Los que me estén escuchando de Estados Unidos, pues posiblemente estén más al tanto, lógicamente, porque están ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, mientras las empresas con más de 500 trabajadores despiden personas, las empresas familiares generan continuamente empleos y además más estables. Según estimaciones más bien conservadoras, cerca del 70 y el 80% de las empresas del mundo son familiares. Y se estima que el 40% de las 500 empresas más grandes de la revista Fortune también son de propiedad familiar, e incluso están en muchos casos dirigidas por la propia familia. Por tanto, desde el punto de vista estadístico, en cualquier parte del mundo, vemos que no hay ninguna duda de que si las empresas familiares pararan, pararía el mundo. Y es importante tenerlo en cuenta, porque normalmente el pequeño empresario familiar tiende a ver su mundo también pequeño. Entra todos los días en su pequeña empresa, en su pequeño taller, en su pequeña librería, en su pequeña panadería, zapatería, y para él ese es un mundo. Y todo lo que no hay ahí, pues como si no existiera en el mundo. Sin embargo, pertenece a esa asociación de empresarios familiares, que es la más grande del mundo. Y es importante que a veces piense desde esa perspectiva más global, más de conjunto, ¿no? Tenemos, y quiero siempre decirlo a las familias empresarias, yo trabajo fundamentalmente con pymes familiares, no trabajo con grandes empresas familiares, tengo alguna relación con alguna empresa, pero grande, ¿no? Familiar, pero no es, por decirlo así, en lo que normalmente yo trabajo. Bueno, pues las pymes familiares son las grandes generadoras de riqueza del mundo. Más del 80% de las empresas familiares son pymes. Un 10, un 15, un 20% son medianas y grandes. ¿Cuáles son los factores diferenciadores de la empresa familiar? Si tuviéramos que decir aquellos que son, diríamos, más relevantes, y nos vamos metiendo un poquito en faena, empezando por definir qué es una empresa familiar. Bueno, en general definimos como una empresa familiar aquella corporación o aquella compañía en la que la mayor parte de las personas que dirigen y que son propietarias de la empresa, bueno, pues son de una familia. Puede que sean de más de una familia, pero normalmente son de una familia. Están en la alta dirección, tienen lógicamente todo el poder sobre esa empresa y la mayor parte de las veces en las pymes, pequeñas y medianas empresas, la mayor parte de la familia trabaja en la empresa. Las empresas familiares, por su idiosincrasia, son las que mejor practican los valores de la economía real. El valor de ser empresario, el valor de la empresarialidad, el valor del ahorro. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer un capital. ¿Para qué? Para invertirlo. ¿Para qué? Para crear con esa inversión nuevos productos, nuevos servicios, nuevos puestos de trabajo. Las empresas familiares más antiguas, eso que llamamos sagas familiares, podemos encontrarnos con empresas familiares, sagas familiares, pues empresas familiares de más de 200 años, y de 300, y de 500 años.
nos podemos encontrar alrededor de unas 75.000 empresas a lo largo del mundo que son sagas familiares, que llevan más de 200 años viviendo, produciendo, sintiéndose capaces de mantenerse mínimamente unidas generación tras generación. Eso es enormemente importante que lo tengamos en cuenta, porque trabajan con la economía real, no trabajan con la economía exclusivamente financiera. Y en ese sentido, ¿no?, porque crean más empleo y de manera más estable, porque crean más riqueza y de manera más cercana, digamos, a la localidad en la que se instalan, son referentes de generadores de generación de riqueza. Y eso es enormemente importante, que se sientan orgullosos cualquier pequeño empresario familiar de ser, digamos, una empresa familiar. Ahora, la complejidad es porque en toda empresa familiar hay al mismo tiempo 3 ámbitos de gestión. Por una parte, la propia familia. ¿Sí? Por otra parte, la empresa. Por otra parte, la propiedad. Son 3 ámbitos de gestión que hay que gestionarlos, gobernarlos de manera paralela. Y eso no es nada fácil cuando nos encontramos pues, con todos los desafíos típicos de una empresa familiar y al mismo tiempo con todos los desafíos de mantener unida una familia. Hay aspectos emocionales en el ámbito de la familia, afectivos y desafectivos. ¿Sí? Hermanos que discuten, incluso rompen las relaciones, incluso rompen las empresas, ¿no? Y es difícil de gestionar las emociones, los afectos, los desafectos, y al mismo tiempo ser competitivos en el ámbito de la empresa, ser innovadores, y al mismo tiempo tener recursos propios para invertir en esa empresa. No, digamos, todos los beneficios, todas las utilidades que genera ese negocio, pues se reparte, no. Mantener unida una familia de una manera honesta desde el punto de vista económico, pero al mismo tiempo con mucho, digamos, interés por un crecimiento lógicamente calculado y dentro de sus posibilidades. Mantener eso es enormemente complejo. Y eso es lo que hace que las empresas familiares se hagan diferentes a las no familiares y que sean tan frágiles, sobre todo a partir de la segunda generación. Porque en la primera generación nos encontramos, lógicamente, con el fundador, que es un empresario, una persona con mentalidad empresarial. Tienen los hijos, que se van incorporando a la empresa en la medida que van teniendo edad y preparación para ello. Pero es a partir de la segunda generación, cuando ya incluso los fundadores no están, en donde esa complejidad familiar se multiplica, como vamos a ir viendo un poco en el resto de la exposición. No es lo mismo dirigir una empresa en la época del fundador, que tiene el 100% del accionariado en la propiedad, que es el gerente general, el presidente del directorio o del consejo de administración, que es, por lo menos, el mayor accionista, si no, todo el accionariado está en sus manos, y que al mismo tiempo es el padre de familia, con la autoridad que eso le concede esa posición. En la segunda generación ya los padres no están o son muy mayores, y si hay 3, 4, X hijos, lógicamente ya se fragmenta la propiedad en distintos paquetes accionariales y ya no es tan fácil gobernar a hermanos que tienen el mismo poder que el que dirige la empresa. Y eso genera tensiones, diferencias y a veces conflictos. Y la empresa, al mismo tiempo, la mayor parte de las pymes familiares, por una serie del devenir, diríamos, de la competitividad y del aprovechar oportunidades que emergen en los primeros años, pues yo trabajo con muchas pymes familiares en donde el empresario comenzó creando una empresa, pero luego le salió una oportunidad y creó otra empresa, y luego una tercera, sí, posiblemente todas pequeñas, pero al final es un grupo de empresas, ya no es una empresa sola, hablamos de una empresa familiar, pero con sociedades mercantiles distintas. Claro, esa complejidad en segunda generación, en donde ya hay más de un propietario, en donde hay más de un familiar,
¿no? Y hay varios hermanos, en donde puede incluso haber varias empresas. Eso es enormemente complicado dirigirlo a partir de la segunda generación. Y la pregunta es, ¿la familia, como familia empresaria, se va profesionalizando? No para solamente ser competitiva a nivel de empresa, sino para gestionar esa complejidad, ¿sí? Accionarial, familiar, empresarial. Bueno, eso es lo que hace que nos encontremos con muchas dificultades a la hora de, en la segunda generación, poder llevar con éxito al final de la misma la continuidad de la empresa familiar que estuvo en unas únicas manos en la generación fundadora. Por eso es tan importante, porque a veces en la familia incluso, ¿no?, trabajan familiares políticos. Y bueno, si además en esos casos puede ocurrir, y de hecho ocurre en algún caso, ¿no?, que pues mi hija está trabajando en la empresa, lleva el área financiera, pero bueno, se casó y entonces ahora el marido trabaja y resulta de que el marido pues después se separa de mi hija y además estaba llevando una gerencia. Ahora eso, ¿cómo se lleva, ¿no? Se complican las cosas, ¿no? Eso, claro, en una empresa no familiar, todas esas vicisitudes normalmente no existen, algunas pueden darse, pero muy excepcionalmente, ¿no? Y sabemos, ¿sí?, el peso que tienen en la toma de decisiones, sean de carácter de propiedad, sean de carácter empresarial, sabemos la importancia que tienen las emociones. Y las decisiones a veces se ven arrastradas por las emociones. Porque si mi hija rompe con su pareja y era gerente, esa pareja indudablemente va a haber, digamos, una situación emocional. Tienen hijos y ahora pues el padre a lo mejor no lo ve tanto, y además resulta de que el padre tenía un puesto importante de responsabilidad, bueno, pues se marchó posiblemente dolido, no sabemos cómo puede responderse, tenía acceso a información importante. Se generan muchas, digamos, circunstancias. Hay familiares que trabajan en la empresa, hay otros que son solamente accionistas, hay otros que son accionistas, trabajan en la empresa y además, lógicamente, son familiares. Hay algunos que por circunstancias X solamente son accionistas, pero quieren entrar, otros que estaban y quieren salir. ¿Cómo se plantea, diríamos, esas dinámicas desde el punto de vista profesional? En estos tres círculos vemos que es enormemente complejo dirigir de manera exitosa la gobernanza de una empresa familiar. Y sin embargo nos encontramos que, como cuando hablamos de empresas familiares, estadísticamente es el número mayor en toda, digamos, la historia de la humanidad. No solamente en este momento, en todos los momentos de la historia. Por tanto, para esa complejidad necesitamos formarnos, capacitarnos y educarnos, porque si en paralelo al crecimiento de esa complejidad no nos vamos desarrollando profesionalmente para abordar esos desafíos de esos tres ámbitos, lo más probable es que tengamos problemas muy serios e incluso en algunos casos acabemos, lógicamente, autodestruyendo la empresa, la familia, la propiedad y el patrimonio familiar. Por eso es tan importante hablar de educación, de capacitación en una familia empresaria, en función de esas necesidades siguientes que va a tener esa empresa familiar en su evolucionar, ¿no? Lo primero, sensibilizar a los miembros familiares sobre las diferencias fundamentales con las familias domésticas. Toda familia empresarial es una familia normal y corriente. Hermanos, padres, hijos, cuñados, nueros, nueras, en fin, nietos. Pero así como una familia empresaria
es al mismo tiempo una familia, no toda familia es empresaria. Y a veces los padres nos pueden educar muy bien en tanto en cuanto exclusivamente somos familia. Y una familia que exclusivamente es familia, si los padres educan bien para seguir en los hijos, ser capaces de seguir siendo familia. Pero si es una familia empresaria, necesita un conocimiento, un plus de conocimiento, que no necesita una familia que no es empresaria. No podemos abordar los desafíos de esa complejidad como empresa familiar solo con una formación estrictamente familiar. Que normalmente los padres pues la damos a los hijos de una manera espontánea en función de nuestra formación, en fin, en función de nuestro carácter, en función de un poco de nuestras circunstancias. Pero con esa formación familiar no podemos abordar los desafíos como familia empresaria. Hay que formalizar, entre otras cosas, y profesionalizar los modelos de comunicación interno. En la familia doméstica, normal y corriente, pues la comunicación es informal, es espontánea, normalmente es afectuosa. No tiene por qué eso no existir en una familia empresaria, pero las comunicaciones tienen que, al menos cuando hablamos en términos de empresa, tienen que formalizarse. Nos vamos a reunir como junta de accionistas, nos vamos a reunir como consejo de administración, nos vamos a reunir como equipo de gerencia, nos vamos a reunir como cualquier, digamos, objetivo de carácter estrictamente empresarial. Y hacemos una agenda y llevamos un pequeño guión de trabajo. Y con eso sacamos un pequeño informe, unas conclusiones, llamémosle si queremos acta de la reunión. Esas formas de trabajar difícilmente se hacen en una empresa familiar en primera generación, porque tampoco se necesitan, porque son los padres fundadores de esa empresa familiar y los 3 o 4 hijos que trabajan en la empresa también, en la medida que van teniendo edad. Comen juntos, cenan juntos, hablan un poco de todo, de manera totalmente descoordinada. No pasa nada. En esa dimensión de empresa y de familia, la descoordinación, la espontaneidad, ¿no? A veces incluso ayuda, porque trabajamos un poco al estilo del dicho, ¿no? de los 3 mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Todos llevamos la empresa en su conjunto y hoy uno lleva un poco un tema de finanzas y mañana lleva un tema de producción y pasado el hermano se puso enfermo y lleva un tema comercial. Luego, lo llevamos todos. El problema es cuando eso empieza a crecer. Y a veces crece muy deprisa, porque el servicio o el producto que hace esa empresa es muy requerido por el mercado. Por tanto, lo primero que les digo siempre a las familias empresarias, si tienen algo por donde empezar a profesionalizarse, es por la comunicación. Hay que formalizar la comunicación. Como en una empresa no familiar, a las 9 nos reunimos el equipo de gerencia. A las 9 todo el mundo está allí. Y de los familiares que trabajen en la empresa, en este caso, si están en el equipo de gerencia alguno, a las 9 tenemos la reunión. Y vamos a trabajar con un guión de trabajo. Y vamos a levantar acta de esa pequeña reunión. Y habrá alguien que tome esas notas. Y irá haciendo una memoria, digamos, de las decisiones que se van tomando. En el libro de actas o en el libro de las conclusiones de las reuniones. Por otra parte, les digo a los familiares, a las familias empresarias, que más allá de formalizar la comunicación, lo siguiente importante es que se profesionalicen para realizar la función específica que vayan a hacer en la empresa. No para todo. Si tú llevas las finanzas, profesionalízate al máximo en finanzas. Si llevas la comercialización, lo mismo para el tema de la comercialización. Si llevas el personal, los recursos humanos, lo mismo para esa otra cuestión. Si llevas la calidad total, pues también lo que lleves, cada uno lo que lleve. En términos generales, en una empresa familiar, las formas de implicarse en ella no son muchas. Y es importante que los hijos, a partir de la segunda generación, se definan en qué quieren implicarse en la empresa. Te puedes implicar como trabajador de base
o como directivo, o como consejero del Consejo de Administración, o del Consejo de Familia, o como accionista, porque solamente quieres ser accionista y no trabajar en la empresa, porque tienes tu propia actividad, eres médico, la empresa es del sector de la madera, pero quiero ser accionista, he recibido acciones, bueno, pues me voy a profesionalizar como accionista, ser un buen accionista, un accionista activo, no un accionista pasivo. Te puedes profesionalizar como sucesor. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sucesor es el responsable de mantener en la siguiente generación pues la empresa en marcha. Ese será el que tendrá que entender de muchas cosas, porque de ese va a estar hasta que se jubile. Los demás pueden estar también, pero pueden decir, no, yo salgo de la gerencia y ahora pues por otras razones he encontrado una actividad que me interesa más y dejo la empresa. Sigo siendo accionista, pero dejo. No, el sucesor está, como dice la palabra, continuando con el legado del fundador en su generación de pertenencia. Y hay que formar en una empresa familiar, para esa complejidad que hemos visto en los 3 círculos, en ámbitos que tienen que ver, en el ámbito de la familia, con ámbitos con conocimientos de tipo psicosociológico, de tipo económico, de tipo jurídico. Una empresa familiar siempre, como mínimo, son 2 sociedades que van juntas. Esa familia, esa pareja fundadora que crea una empresa, eso es una sociedad de carácter mercantil o de comercio, que llamamos, ¿no? Pero son una pareja, tienen hijos. La familia es una sociedad de carácter civil. Nos encontramos que en una empresa familiar, paralelamente, se gestionan 2 sociedades. Y si la pareja se separa, lo más probable es que también se separe la empresa, o no. Pero vemos que solamente con una formación estrictamente técnica, en función de la tarea que vas a realizar en la empresa, en una empresa familiar, a los familiares le va a quedar muy corto su conocimiento para afrontar los desafíos. Hablar de temas psicosociológicos es importantísimo tenerlo en cuenta. Yo siempre se lo digo a las familiares cuando viene a cuento, ¿no? Cuando viene en una reunión, en fin, en alguna clase. Siempre se lo digo a los familiares cuando se casan. Les digo que no te casas solamente con esta persona, un hombre, una mujer. Te casas con otra cultura familiar. La mayor parte de los conflictos que existen en las familias, entre la familia consanguínea y la familia política, es porque hay 2 culturas al mismo tiempo. Era fácil a los fundadores sentarse a comer o a cenar con sus 3 o 4 hijos y hablar de temas de empresa, porque les habían educado con la misma cultura familiar. Ahora esos 3 o 4 hijos se han casado y de golpe y porrazo en esa mesa que se sentaban los padres fundadores con sus 3 o 4 hijos, ahora resulta que en esa mesa hay otras 4 personas más, que son los maridos y las esposas de sus hijos, y a veces ya algún nieto jugando debajo de la mesa. Y la forma de entender las relaciones y los valores ya es una mezcolanza de culturas familiares. No es fácil gestionar la cultura de una familia a partir de la segunda generación, porque es un mosaico de culturas. Ya no es solo una cultura. Es verdad que la cultura de los fundadores tiene un peso que sobresale sobre el resto de las culturas de los familiares políticos. Pero si no entendemos un poco esa psicosociología, si no entendemos, digamos, el mundo de las culturas familiares, pues podemos entrar en conflicto. Yo podría contar, yo recuerdo un caso, vamos entrando en materia, en el que era una empresa familiar, bueno, pues una de las hijas, bueno, pues
desgraciadamente el marido pues se separaron. Del sector de la construcción. Este empresario, una empresa pequeña pero muy rentable, estaba muy bien gestionada, bueno, cada vez que hacían un plan urbanístico, hacían 200, 300 viviendas, a los hijos les daba, los padres le daban a cada hijo, lo que llamamos aquí en España un piso, un apartamento, de estos en vertical, con lo cual iban haciendo un patrimonio, pues con cada plan urbanístico. Este hijo, esta hija de esa familia, bueno, pues decía que no querían ese dinero para comprar un piso, se lo gastaban en viajes. Mientras que los otros hermanos, con cada plan urbanístico, iban sumando un piso a su patrimonio. Con el paso de los años, esta hija no tenía ningún piso. Llegó un momento en donde se entra en tensión, pues que la hija, cuando hablaba con la madre, mira que tu marido está gastando el dinero, después no tendréis nada cuando seáis mayores, tus hermanos pues van teniendo, en fin, toda esa serie de cosas típicas de una familia normal, pero que al mismo tiempo es empresaria. Y llegó un día en que estos roces se acabaron convirtiendo en conflicto y como consecuencia, bueno, pues el marido se separó. Y siempre le decía a su esposa que si él valoraba tanto el patrimonio, que él no valoraba el patrimonio, que él valoraba la vida, que él quería vivir la vida en cada momento. Y si nunca había pedido nada a los fundadores, bueno, no tenía por qué meterse, digamos, en qué se gastaba el dinero que le daban voluntariamente los padres a todos los hijos. Cada uno que se lo gaste en lo que le dé la gana. Y hubo un enfrentamiento, un día, entre el fundador y este yerno. Cuando ya la cosa estaba a punto de romperse, la relación con la hija. Y el fundador le decía que estaba empobreciendo a su hija con respecto a sus hermanos, porque le estaba dando pisos que ellos no tenían, porque se lo gastaban en viajes, en fin, cruceros. Y este yerno, médico, oncólogo, le contestó, mira, con todos los respetos, nos hemos gastado el dinero porque nos ha parecido que no queremos ser los más ricos del cementerio el día de mañana. No tenemos hijos, no vamos a tener hijos. Y mira, yo trabajo todos los días en oncología y todos los días tengo por lo menos un fallecido. Sé lo que es vivir la muerte diariamente y yo quiero vivir la vida. Tú tienes tu esquema de valores, que con ese has educado a tu hija y desde entonces estamos chocando porque vosotros estáis incidiendo. Yo no tengo ningún inconveniente en que tú hagas las mejores casas de España y que te hagas rico, pero yo tengo otro esquema de valores y nos estáis separando. Y te lo digo con toda la claridad, estoy empezando a decir basta, porque no sé si estoy casado con una mujer o estoy casado con una empresa. Fijaros lo que significa en una empresa familiar el tema de la formación psicosociológica. No solamente económica, que por supuesto, no solamente jurídica, porque ahí se rompió la sociedad y se rompe una sociedad civil. A este señor le habían dado un pequeño paquete de accionariado, muy pequeño, simbólico, un 2%, un 3%, no recuerdo ahora exactamente, pero, en fin, tenía un valor. Claro, se había hecho de una manera, desde el punto de vista jurídico, se podía hacer todo legal, pero claro, si ahora rompe con su hija, esta persona sigue siendo accionista de la empresa. Bueno, fijaros un poco, cuento un poco este ejemplo, como esto pues podríamos contar otros, la complejidad del conocimiento, no solamente técnico, no solamente operativo, no solamente financiero, que eso a lo mejor es suficiente en una empresa no familiar. Bueno, quiero por eso meter, digamos, en reflexión, digamos, a las empresas familiares que nos estén escuchando. Por eso
es importante que pensemos que el gobierno de una empresa familiar tiene, diríamos, un armazón que, si bien hay una parte que es exactamente igual que una empresa no familiar, esa gobernanza, esa estructura de gobierno, tiene cosas que no se necesitan en una empresa no familiar. ¿Sí? Las empresas familiares o las no familiares, para mí, cuando hablamos de gobernanza, si tuviera que utilizar 3 palabras que las diferencian, unas son de carácter estructural, otras, por supuesto, de carácter sucesorio y otras de carácter relacional. Y lo tengo un poco por la experiencia. Llevo trabajando con las empresas familiares 30 años, empecé en el año 90, algo más. Bueno, pues para mí esas 3 diferencias son fundamentales entre una empresa familiar y una no familiar. Y me atrevo a afirmar que si esa familia está profesionalizada en los 3 ámbitos, tendrá éxito. En el ámbito de estructural, sucesorio y relacional. Si solo lo está en 2 de esos ámbitos, va a tener problemas serios. No importan los 2 que sean. Va a tener problemas serios. Simplemente lo resuelve. En algunos casos sí lo resuelve, pero va a tener problemas serios. Si solo está en uno de ellos, difícilmente continuará como empresa familiar en la siguiente generación. Es importante que esa complejidad sea consciente toda familia empresaria. Si nos vamos a la estructura, fijaros, en una empresa familiar tenemos una junta de accionistas, como en una no familiar. En una empresa familiar tenemos un consejo de administración, como en una empresa no familiar. Tenemos un equipo de gerencia, como en una empresa no familiar. ¿Por qué? Porque en una empresa familiar, igual que en una no familiar, hay accionistas, hay representantes del accionariado o de la propiedad, hay directivos de distintas áreas gerenciales, pero en una empresa familiar. Además, en la estructura de gobierno tenemos una asamblea familiar. No es suficiente una asamblea de accionistas, tenemos además una asamblea familiar. Y tenemos un consejo de familia, no solo un consejo de administración. Por un poco la experiencia de estos 30 años, lo que he visto cuando vemos esa estructura más compleja de una empresa familiar con respecto a otra no familiar, lo que he visto en esos 2 triángulos, que cuando el triángulo de abajo, el de la familia, por lo que sea, no funciona bien, el triángulo de arriba se cae. He visto empresas muy bien gestionadas desde el punto de vista financiero, dando muy buenos rendimientos desde el punto de vista competitivo y desde el punto de vista económico, pues grandes ganancias a la familia. Pero como esa familia no se entendía, como esa familia se fue desestructurando como tal familia, pues la empresa iría muy bien, pero se cayó. Y desgraciadamente se da esa paradoja en las empresas familiares. En las épocas de crisis, las empresas familiares resisten mucho mejor las crisis que las empresas no familiares. Y la paradoja es que en los momentos de bonanza, en los momentos exitosos, es cuando entran en juego, diríamos, el gran número de empresas familiares que desaparecen por conflictos internos, por conflictos de la familia. Por eso, fijaros que para todo esto necesitamos no solamente una educación técnica o de carácter financiero, económico, que por supuestísimo es importante, sino en los ámbitos que comentábamos antes. La otra gran, diríamos, el otro gran desafío de las empresas familiares es todo lo que tiene que ver con las sucesiones intergeneracionales. La sucesión, si tuviera que decir la diferencia más importante entre una empresa familiar y una no familiar, es la sucesión. Porque sin sucesión exitosa no hay continuidad de esa empresa familiar en la siguiente generación. Por eso es la característica esencial
de las empresas familiares es esa continuidad intergeneracional. Y hay pocas que lleguen a la tercera, cuarta, quinta generación. Aunque hay muchas que sí tienen varias generaciones. La sucesión exitosa es, por tanto, el mayor reto de gestión y de gobierno de toda empresa familiar. A veces se da un poco la paradoja de que se hace el símil de decir que una empresa familiar es una especie de monarquía. ¿Por qué? Porque está en juego su continuidad. Si el príncipe no está bien preparado para afrontar los desafíos del país en su generación futura, pues posiblemente ese reinado muera con ese príncipe. Lo mismo pasa en las empresas familiares. Y por eso es tan importante que se implique en el proceso sucesorio no solamente el predecesor y el sucesor. En la primera generación, ese predecesor sería siempre el fundador. En las siguientes generaciones, pues habrá un predecesor que luego habrá un sucesor que será el predecesor del siguiente sucesor, ¿no? El proceso sucesorio implica no solamente al predecesor y al sucesor, implica a toda la familia. Lo que sí puedo deciros es que la empresa que sobrevive a la tercera generación es porque desde sus orígenes supo prever y adaptarse a las previsibles características evolutivas que iba a tener esa empresa y esa familia. Y lo que sí os puedo asegurar, que estadísticamente la generación que fracasa en la sucesión, en esa generación termina la empresa familiar. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta, digamos, una buena gestión del proceso sucesorio. Y esto se enseña en las empresas no familiares, ¿no? Y esto es de vital importancia para la continuidad de la empresa familiar. Total, total. Y hay que planificar la sucesión, claro. Una empresa se hace familiar cuando los fundadores y los herederos quieren continuar en la siguiente generación. Ninguna empresa nace familiar. Ninguna. Nace porque un empresario la fundó. Luego, en paralelo, tuvo una familia, tuvo hijos y puede que en algún momento determinado se plantee como tal familia en conjunto, pues continuar con ese proyecto empresarial que fundó el fundador o la fundadora. Pero es importante. Una empresa se hace familiar cuando a esos fundadores hay una familia que dice continuamos con el legado. Y a partir de ahí definen su implicación en la empresa como gerentes o directores, como directivos, como consejeros, como sucesores. Y esa profesionalización de la sucesión no se hace en 2 o 3 años. Una sucesión lleva mínimo 5 años. Y si la empresa tiene ya cierta dimensión y ya no está en primera, ni segunda, ni tercera generación, o está ya en tercera o cuarta generación, preparar a un sucesor puede llevar más de 5 años. Hay que planificar. La sucesión es exitosa si el sucesor ha aprendido 2 grandes habilidades. Porque el sucesor es el que hereda esa empresa familiar en su conjunto. Hereda la empresa y la familia. Y si la empresa estaba competitiva, hereda la responsabilidad de seguir a lo largo de su generación de pertenencia, que siga siendo competitiva. Y si hereda una familia unida, es el responsable a lo largo de su generación de mantenerla unida. Y para ser sucesor, por tanto, no se necesita solamente ser un buen estratega de negocio y un buen gestor de empresa. Se necesita también ser un líder
de la familia. Y eso tiene que ver más con la psicosociología que con la llevanza, diríamos, diaria de la gestión de una empresa. Pero si no, no habrá sucesión exitosa. Si el sucesor no tiene preparación para esos dos objetivos finales, seguir manteniendo competitiva la empresa y seguir manteniendo unida a la familia. Y claro, todo eso, como veis, complica el tema de las relaciones familiares y no familiares, pero fundamentalmente familiares. Y eso hay que profesionalizarlo también, la profesionalización de las relaciones familiares. Para empezar, es inevitable la presencia de aspectos racionales y emocionales, tanto en sus causas como en sus consecuencias. No podemos dejar de querer a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano, pero también a veces entre hermanos pues existen celos, desconfianzas, por cómo haya venido a la vida desde que nacieron. A veces, no es lo mismo, por supuestísimo, ser el primero de 5 o 6 hermanos que ser el último. ¿Cuántas veces he escuchado en las pequeñas empresas familiares que tú entraste a trabajar y tienes una licenciatura porque yo 10 años antes ya estaba trabajando con papá y ganamos el suficiente dinero para pagarte la licenciatura. Yo no pude tener la licenciatura. ¿Y ahora tú quieres ganar lo mismo que yo? La casuística de las relaciones emocionales está ahí. Y hay que saber entender eso. Y para eso están en las empresas familiares, desde el punto de vista de empresa, los consejos de administración, para educar a la familia en las funciones que quiera hacer dentro de la empresa. Y los consejos de familia para educar a la familia en estos desafíos evolutivos que como familia tendrán. Se casarán, algunos se separarán, unos tendrán muchos hijos, otros no tendrán ninguno. Unos querrán gastarse el dinero según les llega, otros serán muy ahorradores. Pero al margen de esas diferencias, tienen que estar profesionalizados para entender la complejidad de la empresa familiar. Y por eso, para la consecución de un adecuado clima de relaciones internas, se hace necesario suscribir algunos acuerdos. No sirven solamente los estatutos de la sociedad mercantil. Sí, son legales y, por supuesto, obligatorios. Pero habrá que tener un pacto de socios para toda la casuística de esa familia y de esa empresa en concreto. O hacer un protocolo familiar. Son cuestiones que hay que dejarlas, digamos, pues acordadas. Sí, tiene que haber un sucesor. El padre a lo mejor no necesitó documentar normas de gobierno interno, porque tenía el poder moral ante los hijos. Además, era el mayor accionista. Además, era el fundador que llevó durante 40 años de la nada, pues que creó la empresa pues, a tener 40, 50, 100 trabajadores, facturar pues 20, 30, X millones, ¿no?, de pesos o de dólares, ¿no? Eso es realmente importante. ¿Sí? Porque cuando nos encontramos con esa diversidad y además en permanente cambio, necesitamos normas internas de gobierno que las acordemos para que haya un equilibrio entre los objetivos de la empresa y los objetivos de la familia. Esto es importantísimo, porque en una empresa familiar no solamente hay, en una empresa familiar no solamente hay una estrategia de empresa, hay una estrategia de familia. Necesitamos equilibrar, digamos, esas cosas. Claro que en una empresa no familiar, el CEO de la empresa lo que le preocupa es conseguir la máxima ganancia para los accionistas. Por supuestísimo, en una empresa familiar también, siempre y cuando no sea a costa del sacrificio exclusivo de la familia.
La familia también necesita, digamos, que se tengan en cuenta sus objetivos. Al igual que no se pueden repartir todos los dividendos, todos los beneficios, todas las utilidades que ha ganado en un ejercicio económico esa empresa, de la misma manera, no se puede invertir todo el dinero, y los accionistas, pues, ser un poco los ignorados en sus derechos legítimos. ¿Cómo eso se hace? Es importantísimo que haya unas normas de gobierno interno y que se acuerden entre los accionistas. Si esas normas que le llamamos protocolo familiar en algunos países, pacto de socios en otros países, constitución de la familia, por supuesto los estatutos, si eso se hace en vida de los fundadores, por la autoridad moral que le dan a los hijos, que los padres sellen con su firma los acuerdos que entre todos, bueno, pues dentro de una lógica, pues se han dado, eso da muchísimas posibilidades de continuidad de esa empresa familiar. Si eso se quiere hacer cuando ya los padres no están, no es imposible, pero ya hay inercias, intereses que a veces son muy difíciles de que esos miembros familiares cedan en sus propios intereses. Por eso siempre digo que plantear la gobernanza de una empresa familiar necesita normas. Cuanto antes se pacten, se acuerden entre los miembros familiares, cuanto antes es cuando primero decidan los hijos querer seguir con el legado de los padres. Bueno, pues en vida de los padres es un buen momento para organizar las normas de gobierno interno. Yo lo que os puedo decir es que las empresas familiares que desaparecen, no desaparecen porque sean, digamos, menos competitivas que las no familiares. Las empresas familiares desaparecen porque internamente no fueron capaces de gobernarse. Y para eso es importante las normas de gobierno. Es lo que llamamos protocolo familiar. Es ese conjunto de acuerdos que entre los distintos hermanos, las distintas ramas familiares, pues se reúnen entre ellos, normalmente a través de algún asesor que tiene experiencia en acompañar, explicar e incluso mediar entre a veces distintas percepciones ante objetivos que son comunes. Bueno, pues eso es lo que llamamos protocolo familiar. Y yo siempre digo que cuanto antes se haga, una vez que empieza el proceso de transmisión y de transición generacional y de transmisión de los padres de la primera generación a la segunda, es un momento idóneo. Los padres pueden que ya sean mayores, 70, incluso más años, los hijos pues están rondando a lo mejor los 40 o menos, pero más o menos, ya llevan trabajando en la empresa algunos años. Es el momento de sentarse a reflexionar juntos. Yo siempre digo que es bueno con un asesor, experto en estas cosas, y que vayan poniendo encima de la mesa acuerdos sobre esos distintos ámbitos de gestión. Por ejemplo, ¿no? Si habláramos de ámbitos de ordenamiento protocolario, bueno, pues el ámbito de la familia que os comentaba, ¿no? Bueno, pues en ese protocolo, en esos acuerdos, pues cuáles son nuestros valores, los órganos de gobierno, los compromisos familiares. Bueno, dejar, digamos, acordadas algunas cosas. En el ámbito de la empresa, la incorporación de los familiares a la empresa, la profesionalización de esos familiares, las políticas salariales, el reparto de dividendos, en fin, entre otras cuestiones que lógicamente entrarían en el apartado ese dentro del protocolo familiar. El tema del patrimonio, cómo se van a repartir las acciones, derechos y responsabilidades que tendrán los accionistas, cómo se van a transmitir esas acciones. Habrá acciones con votos, sin voto. Habrá, digamos, distintas posibilidades de compartir la propiedad de la empresa. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Por supuesto, el tema de la sucesión, ¿no? ¿Cómo se va a elegir al sucesor? ¿Cómo se le va a desarrollar la carrera
de ese sucesor, cuáles van a ser los derechos y deberes de ese sucesor. Son cosas en las que conviene pensar, conviene reflexionar. A veces en esos protocolos familiares de últimas, bueno, pues se ponen algunos anexos, ¿no? Se meten los pactos de socios, se meten a lo mejor pues, determinados apartados que sería conveniente que todos los familiares hicieran a la hora de escribir sus testamentos, si hay un gabinete de crisis, formas de arbitraje ante las diferencias, en fin, toda esa serie de cosas son importantísimas. Pero si tenemos un documento, que no tiene que ser de 100 páginas, puede ser de 10, de 15, de 20 páginas, en donde de estas cosas, cuestiones que son fundamentales, las dejamos acordadas y firmadas, y además en ese momento pues, nos llevamos bien, bueno, pues cuando vengan las diferencias, que es inevitable que vengan diferencias en las empresas familiares, bueno, pues, oye, ¿qué acordamos si nos encontrábamos con esta tesitura? Bueno, pues vamos allí, pues mira, en este artículo 23 pues dijimos que en el caso de que alguien quisiera pues, vender sus acciones, pues aquí decimos que en primer lugar tendrán derecho los de su rama familiar. El siguiente, pues los ramas, si dentro de esa rama familiar nadie quiere comprar esas acciones, pues lógicamente el resto de las ramas podrán acceder a ellas. Y si no quieren, bueno, pues la propia empresa puede comprarlo, por ejemplo, con reservas, yo qué sé, ¿no? Miren, bueno, hemos puesto. ¿Y cómo se valora, digamos, las acciones? Bueno, ¿cómo se valora la empresa? Si yo tengo un 20%, pues ya sé, si la empresa vale 100, pues ya sé que yo tengo un 20%, ¿no? Muy bien, ¿cómo se valora? Bueno, claro, si tenemos algunas cosas puestas ahí, pues normalmente nos va a ayudar mucho a evitar, digamos, las diferencias. Claro que siempre va a haber diferencias. Probablemente no es lo mismo que no tengamos nada acordado. Entonces nos vamos al abogado y ahí tenemos, lógicamente, toda la ley del derecho mercantil, que es enorme, ¿no? No sé cuántas páginas puede tener el derecho mercantil en México, pero casi seguro que lo mismo que en España. Miles y además cambiando cada año, ¿no? Eso sí, se les da muy bien, lógicamente, a los legisladores estar en permanente inflación, digamos, administrativa. Bueno, solo quería comentaros un poco que para garantizar la continuidad de las empresas familiares, pues, bueno, tiene su complejidad, pero indudablemente las empresas familiares que han sido capaces de hacerlo, no es porque sean más inteligentes, no es porque tuvieran, digamos, más cosas a favor, es porque estuvieron posiblemente bien asesoradas, pero hicieron algunas de las cosas que os he comentado. Os deseo a todos que tengáis en cuenta estas reflexiones porque estoy plenamente convencido que si otras familias empresarias con situaciones similares a las vuestras que me estáis escuchando han podido abordar estos desafíos, no hay ningún secreto. Son estos, digamos, secretos a voces que cuando se les explican a las familias empresarias, porque a lo mejor no los conocían, y empiezan a ponerse, digamos, a ello, lo más normal es que en poco tiempo vean que mejora las relaciones familiares, se garantiza la sucesión y hace que la empresa realmente tenga un buen gobierno. Así es que a todos os deseo que estoy abierto a vuestras preguntas a partir de ahora. Aquí os dejo algunos libros, si queréis, un poco, lo que comentaba Rodolfo al principio, de la dirección de la colección Unión Editorial. Unión Editorial se ha instalado este año en México, este año pasado. Por tanto, estos libros los podéis encontrar en la Ciudad de México, en todo México, pero bueno, ellos están en la Ciudad de México. Aquí tengo mi bibliografía, algunos libros que yo escribo de vez en cuando, tengo por ahí alguna bibliografía. Aquí tengo 3 libros últimos que los podéis encontrar en Amazon, y si os metéis en mi web, pues este es un libro gratuito que os lo podéis bajar gratuitamente y bueno, pues es un libro resumen en alguna medida pues de otros que son, digamos, más extensos sobre distintos temas. Muy bien, estoy a vuestra disposición. No, pues muchas gracias, doctor Fernando.
Como ya lo indicó, vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y sus respuestas respectivas, de haberlas, claro, si nos lo permite. Claro, claro, adelante. Así es Soy que todo adelante. oídos. Si hubiera de los que nos siguen, algún comentario, adelante. Pueden hacerlo por el chat o directamente con su micrófono, se les habilita. Mientras los invitamos para que participen. Doctor, estamos lanzando ya el diplomado Cooperativismo y Economía Social en el Desarrollo Económico. Realmente es un diplomado con alcances internacionales. Participan desde España, desde Colombia, desde luego de México. Lo arrancamos el 1 de abril, va a ser la sesión inaugural. Son 170 horas los fines de semana. Y las primeras sesiones se desarrollarán después de la Semana Santa. Estamos hablando del 22 y 23 de abril del 2022. Este diplomado tiene la idea central de volver a replantear la importancia del cooperativismo, no solo en México, sino en América Latina, y que se vuelva a retomar ese sentido altruista, filantrópico, que de alguna manera le dio origen a las cajas en México y en el mundo prácticamente. Cualquier comunicado interesado en este diplomado, pues los podemos hacer llegar a la información si nos dan su correo electrónico o su celular para mandárselo por WhatsApp. Y ahí el pequeño comercial, doctor. Y esperamos preguntas. Que veo que no las hay. Entonces vamos a entregar su reconocimiento, doctor, en los siguientes términos. La Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, Sociedad Civil, la Asociación de Nacimientos Múltiples de México, ANMM, y la Organización Iberoamericana de Familias Múltiples, la OIFAM, otorgan el presente reconocimiento al doctor Fernando Nogales Lozano por impartir la conferencia Profesionalización que garantiza continuidad de las empresas familiares, dictada desde España y transmitida de manera directa a través de la plataforma Zoom y del Facebook Live. Evento realizado el 17 de marzo del 2022 en la sede de Fundap en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, México. Firma su servidor, José Rodolfo Arturo Vega Hernández, presidente y editor en jefe de Fundap. Quiero comentarle al auditorio que esta es la actividad preliminar de lo que más tarde se convertirá en uno o en varios cursos de varias horas que también dictará el doctor Fernando Nogales, y de alguna manera él quizá les pueda comentar los alcances de los cursos que pretendemos desarrollar. Muchísimas gracias, doctor, y ya le haremos llegar de manera virtual su reconocimiento. Que tenga bonita tarde, y bueno, ella es un poquito ya tarde en España, que serán 9, 10 de la noche, ¿no? Bueno, gracias por su apoyo. Gracias a vosotros y estoy a vuestra disposición si cuando queráis en alguna medida les comentas de un proyecto, de seminario, de curso, en fin, estoy a vuestra disposición. Sería para mí un honor el poder ayudar a las familias empresarias mexicanas y estadounidenses, pero bueno, la mayor parte mexicanas que estén en Estados Unidos. Hasta muy pronto entonces. Pues gracias. Que tengan bonita noche y buena tarde aquí. A todos. Adiós. Un fuerte abrazo. Adiós.